Ave María Purísima, sin pecado concebida. ¿Qué tal, queridos hermanos? Vamos a continuar el día de hoy con este segmento que hemos estado viendo y se llama Dudas litúrgicas. Este es nuestro segundo video de este segmento y el día de hoy vamos a ver esta duda que nos llegó. Dice lo siguiente: ¿qué son las intenciones de la misa? Si el Padre no menciona esa intención, mis intenciones que yo tengo, ¿valen? ¿Cuánto se debe pagar por una intención? Son estas dudas que se tienen acerca de lo que son las intenciones de la misa. Vamos a ver en primer lugar qué es lo que dice la Iglesia acerca de esto. Esto lo podemos encontrar en el Código de Derecho Canónico, en el libro cuarto, en la parte primera, en el título tercero, que habla acerca de la Santísima Eucaristía. Va del canon 897 al 958. Podemos ver en el canon 901, dice: el sacerdote tiene la facultad para aplicar la misa por cualesquiera, tanto por vivos como por difuntos. Es decir, la Eucaristía, el sacerdote tiene la facultad de aplicar esa misa tanto por vivos como por difuntos. Entonces ahí vemos en primer lugar que las intenciones son aquellas que se pueden aplicar en la misa y pueden ser tanto por vivos o por difuntos. Dice, y aquí habla acerca del estipendio, que es decir, la pregunta de cuánto se debe de pagar por una intención, aquí lo estipula el Código de Derecho Canónico en el canon 945 en adelante. Dice: según el uso aprobado de la Iglesia, todo sacerdote que celebra o concelebra la misa puede recibir una ofrenda para que la aplique por una determinada intención. Bueno, ya vimos que una intención se puede ofrecer por alguien vivo, por alguien difunto, y aquí vemos que por esa intención se puede recibir una ofrenda. A esta ofrenda se le llama estipendio, ese es el nombre, ofrenda. De esa ofrenda es estipendio. Dice la fracción 2: se recomienda encarecidamente a los sacerdotes que celebren la misa por las intenciones de los fieles, sobre todo los necesitados, aunque no reciban ninguna ofrenda. Es decir, que no debe ser un impedimento el hecho de que alguien no pueda dar este estipendio para que no se haga su intención dentro de una misa. Vamos a ver qué dice en el 946. Dice: los fieles que ofrecen una ofrenda para que se aplique la misa por su intención, contribuyen al bien de la Iglesia y con ella participan de su solicitud por sustentar a sus ministros y actividades. Recordemos que tenemos pues ese mandamiento, el quinto mandamiento, de ayudar a la Iglesia en sus necesidades. Y con estas intenciones, pues aquí nos dice, estamos sustentando a los ministros y sus actividades. Este estipendio es para ellos, para los ministros y para sus actividades. 947 dice: en materia de ofrendas de misas, evítese hasta la más pequeña apariencia de negociación o de comercio. Aquí nos dice que el sacerdote debe de cuidar, pues que no parezca esto como algo, como un negocio, como que se está vendiendo las intenciones, ¿verdad? Por eso es bien importante aclarar lo que la Iglesia enseña en este sentido. Y también aquí cabe nada más recordar que muchas veces la gente también tiene una mala concepción de lo que es esto, porque me ha tocado muchas veces que la gente pregunta: ¿cuánto me vale una misa por un difunto? Obviamente, pues una misa no se puede fijar precio, ¿verdad? Es la intención, no la misa. Aquí hay que tener mucho cuidado y por aquella gente que no sabe distinguir en lo que es o la misa a una intención. Dice el 948: se ha de aplicar una misa distinta por cada intención para lo que sea ofrecida y ha aceptado una ofrenda aunque sea pequeña. El 949 dice: el que debe celebrar y aplicar la misa por la intención de quienes han entregado ofrendas, sigue estando obligado a hacerlo, aunque la ofrenda recibida hubiera perecido sin culpa suya. 950 dice: si se ofrece una cantidad de dinero para la aplicación de misas, sin indicar cuántas deben celebrarse, su número se determinará atendiendo a la ofrenda fijada, para el lugar en que reside el oferente, a no ser que deba presumirse legítimamente que fue otra su intención.
Entonces ya vimos que podemos poner alguna intención para la misa, y aquí estamos viendo también que puede ser para una o para varias misas. Por ejemplo, en las misas de algún difunto, se acostumbra, mucha gente tiene la costumbre que por el novenario se esté ofreciendo la intención en la misa por esa persona. Entonces puede ser alguna fecha especial, por ejemplo un aniversario matrimonial, y en ese momento pues se da la intención en esa misa, en ese día, pero solamente esa, pero también puede ser varios días. Al momento de nosotros pedir la intención de la misa, también debemos de decir por cuánto tiempo. 951 en el número 1 dice: el sacerdote que celebre más de una misa el mismo día puede aplicar cada una de ellas por la intención para la que se ha entregado la ofrenda. Sin embargo, exceptuando el día de Navidad, quédese solo con la ofrenda de una misa y destine a los demás fines determinados por el ordinario. En el número 2 dice: el sacerdote que concelebra una segunda misa el mismo día no puede recibir por ella ofrenda bajo ningún título. Es en el caso de la concelebración. En el 952 dice: compete al concilio provisional a la reunión de obispos de la provincia fijar por decreto para toda la provincia la ofrenda que debe ofrecerse por la celebración y aplicación de la misa. No le es lícito al sacerdote pedir una cantidad mayor. Si le es lícito recibir por la aplicación de una misa, la ofrenda mayor que ha fijado, si es espontáneamente ofrecida, también menor. Dice en el número 2: a falta de tal decreto, se observará la costumbre vigente de la diócesis. Es decir, cada diócesis establece algún monto determinado por la intención, y cuando no hay eso, pues dice que pues se debe observar la costumbre y pues más o menos fijar un monto por el que cada intención se debe de dar. Aquí es muy importante recordar que para el estipendio es esta ofrenda que se llama estipendio, no es lo mismo que lo que nosotros damos dentro de la misa. Esto es muy independiente. Es uno de los errores que muchas veces caen, que se piensa que es lo mismo o que ahí teníamos que depositar el dinero. 953 dice: a nadie es lícito aceptar tantas ofrendas para celebrar misas personalmente que no pueda satisfacerlas en un plazo de un año. 954 dice: si en algunas iglesias o oratorios se reciben encargos de misas por encima de las que allí puedan decirse, estas pueden celebrarse en otro lugar, a no ser que los oferentes hubieran manifestado expresamente su voluntad contraria. 955 dice: quien desee encomendar a otros la celebración de misas que se ha de aplicar debe transmitirla cuanto antes a sacerdotes de su preferencia, con tal que le conste que son dignos de confianza. Debe entregar íntegra la ofrenda recibida, a no ser que le conste con certeza que lo que le excede por encima de lo establecido en la diócesis se le dio en consideración a su persona, y sigue teniendo la obligación de procurar que se celebren las misas hasta que le conste tanto la aceptación de la obligación como la recepción de la ofrenda. Es decir, aquí también habla de que el sacerdote pues tiene que ver que si ya recibió un estipendio, una ofrenda, pues tiene que ver que se ofrezca la misa por esa intención. El tiempo dentro del cual deben celebrarse las misas comienza a partir del día en que el sacerdote las va a celebrar. Recibió el encargo, a no ser que conste otra cosa. Continuamos. 957 dice: la obligación y el derecho de vigilar para que se cumplan las cargas de misas corresponde al ordinario local para las iglesias de credo secular y a los superiores para las iglesias de los institutos religiosos o sociedades de vida apostólica. Es decir, en este caso yo estoy en una diócesis, es al obispo. Dice: el párroco y el rector de una iglesia o de otro lugar piadoso donde suelen recibirse ofrendas para la celebración de misas han de tener un libro especial en el que se tomará diligentemente nota del número de misas que se han de celebrar, de la intención, de la ofrenda entregada y del cumplimiento del encargo. El ordinario tiene obligación de revisar cada año esos libros personalmente o por medio de otros. Es decir, dentro de la iglesia debe de haber un control de cuántas
¿Cuántas intenciones se dieron por esas misas? Hay que llevar un control detallado de esas intenciones. Bueno, esto es lo que nos dice el derecho canónico. Ahora vamos a ver dentro de la misa cuándo es que se dan estas intenciones. En primer lugar, hay que tener algo muy claro. Dice, ofrecer la misa por algún motivo o persona es una tradición muy antigua. Y esto también viene de la Iglesia y viene legislado dentro del derecho canónico. Ofrecer una misa por una intención. Ojo, vuelvo a repetir esto. Estamos ofreciendo una intención, no estamos haciendo una misa por algo particular. Dice, en especial cuando se hacían por los difuntos. Dice, puede ser por difuntos hasta solicitar una gracia en particular, el éxito de una operación, simplemente una acción de gracias por un sinfín de razones. Esto ya lo vimos cuando vimos que es por vivos y por muertos. Dice, hay que destacar que cada misa se ofrece en acción de gracias a Dios por todo lo que ha hecho. Entonces, la misa es una acción de gracias, es decir, vamos a dar gracias a Dios, y esto nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 1360, que dice, la Eucaristía es un sacrificio de acción de gracias dirigido al Padre, una bendición por la cual la Iglesia expresa su reconocimiento a Dios por todos sus beneficios, por todo lo que ha realizado mediante la creación, la redención y la santificación. Eucaristía significa ante todo acción de gracias. Hay que tener siempre bien presente esto. La Eucaristía en sí es una acción de gracias. Vamos a darle gracias al Padre por todo. También el Catecismo de la Iglesia Católica dice que también es un sacrificio. Dice, la Eucaristía es ofrecida también en reparación de los pecados de los vivos y los difuntos, y para obtener de Dios beneficios espirituales o temporales. Esto también viene en el Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 1414. Dice, a través de este ofrecimiento, el poder que tiene una misa por la misma gracia de Cristo que se ofrece por todos, se enfoca especial hacia la intención que se presenta para la gloria de Dios y en beneficio de toda la Iglesia. Entonces ahí estamos viendo que en sí la misa es una acción de gracias y también es una ofrenda. Ahora, ¿cuándo se da las intenciones de esta misa? Bueno, vamos a ver que dentro del desarrollo de la Eucaristía se da antes de la oración colecta, después de haber rezado el Señor ten piedad, y en el caso de una misa de domingo o una misa que tenga gloria, va después de gloria, antes de la oración colecta. Ahí el sacerdote dice, esta misa se ofrece, y ahí da todas las necesidades, acción de gracias, por enfermos, por difuntos, o por alguna gracia en particular. Y en ese momento el sacerdote pues menciona las intenciones de esa misa por la cual la está haciendo. Sin embargo, vamos a ver qué es la oración colecta. Dice, esto viene en la instrucción general del misal romano, en el número 54, dice, enseguida el sacerdote invita al pueblo a orar y todos juntamente con el sacerdote guardan un momento de silencio para hacerse conscientes de que están en la presencia de Dios y pueden formular en su espíritu sus deseos. Ojo, muy importante. Pueden formular en su espíritu sus deseos, es decir, en este momento en que el sacerdote invita a orarnos y a unirnos para guardar un momento de silencio y hacernos conscientes en primer lugar de la presencia de Dios, en ese momento también nosotros podemos formular las intenciones que nosotros tengamos. Y aquí hago un paréntesis. Desde el inicio de la misa, nosotros podemos pedirle a Dios que esas intenciones que tenemos, vamos a decir, Señor, yo te ofrezco esta misa por esto y por esto, ¿verdad? Es una ofrenda que le damos a Dios. Bueno, regresamos a la oración colecta. Dice, por una antigua tradición de la Iglesia, la oración colecta ordinariamente se dirige a Dios Padre, por Cristo en el Espíritu. Y esta oración termina con la conclusión trinitaria, es decir, con la más larga de este modo. Si se dirige al Padre, dice, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Y aquí están otras fórmulas. Dice, y al último dice, el pueblo, uniéndose a la súplica con la aclamación amén, la hace suya la oración. En la misa siempre se dice una sola oración colecta, ¿ok? Entonces, en este momento, nosotros, si no apuntamos nuestra intención, en ese momento nosotros podemos ofrecerle a Dios directamente esa intención que yo tengo en la oración colecta. Va a haber otro momento también en que podemos pedir, esto también se hace en la oración universal, los días domingos o los días que son fiestas en la iglesia, se hace esto después de que se dice la profesión de fe. Después de la profesión de fe viene la oración universal. La profesión de fe, recordemos que es el credo. Cuando decimos el credo, después viene lo que se conoce como la oración universal o oración de los fieles. Dice, eso viene en la Introducción General del Misal Romano, en el 69, dice lo siguiente: el pueblo responde, en cierto modo, a la palabra de Dios recibida en la fe y ejercitando el oficio de sacerdocio bautismal. Ofrece súplicas a Dios por la salvación de todos. Conviene que esta oración se haga de ordinario en las misas, con participación del pueblo, de tal manera que se hagan súplicas por la Santa Iglesia, por los gobernantes, por los que sufren y por todos los hombres y por la salvación de todo el mundo. Y estas intenciones que vamos a decir es por la necesidad de la Iglesia, por los que nos gobiernan, por la salvación del mundo, por los que sufren cualquier dificultad y por la comunidad local. Aquí nos unimos en esta oración universal, es decir, entre todos, por estas necesidades. Dice, sin embargo, en alguna celebración particular, como la confirmación, matrimonio o exequias de difuntos, dice, el orden de las intenciones puede tener en cuenta más expresamente la ocasión particular, es decir, por lo que se está haciendo, ¿verdad? Por los confirmados, por los matrimonios o por la persona difunta. En el número 71 dice, pertenece al sacerdote celebrante dirigir las preces desde la sede. Él mismo las introduce con una breve monición en la que invita a los fieles a orar y la termina con la oración. Las intenciones que se proponen deben ser sobrias, compuestas con sabia libertad y con pocas palabras, y expresar la súplica de toda la comunidad. Las propone el diácono, un cantor o un lector, o bien uno de los fieles laicos, y esto se hace desde el ambón o desde otro lugar conveniente. Por su parte, el pueblo de pie expresa su súplica, sea con una invocación común desde cada intención, o sea orando en silencio. Y también vamos a ver que dentro de la misa hay una parte en donde también podemos hacer intercesiones o peticiones en particular. Esto lo hacemos durante la plegaria eucarística. Aquí vamos a ver que hay intercesiones particulares. Aquí dice en la misa de Pascua, bautismos, confirmación, primera comunión, como veíamos antes también las intenciones de oración universal. También puede ser por el matrimonio o por la misa de difuntos. Pero normalmente también vamos a ver que aquí, en esta parte, dice, el sacerdote dice lo siguiente: acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar tu rostro. En ese momento, generalmente, algunos sacerdotes hacen un silencio para que en este momento nosotros pidamos por nuestros difuntos. Y también dice, ten misericordia de todos nosotros. Aquí también se está pidiendo por esas intenciones que nosotros tengamos. Y bueno, con esto terminamos acerca de las intenciones. Vemos a la pregunta inicial que se decía, que si el sacerdote no menciona mi intención, ¿vale? Estamos viendo que sí, porque hay muchas partes dentro de la liturgia en donde nosotros podemos pedirle a Dios. Bueno, y aquí quisiera terminar este punto, este tema que hoy estamos tratando, esta pregunta, acerca de los abusos que hay acerca de las intenciones. El primer lugar es el no pagar el estipendio y creer que es lo mismo que la ofrenda, es decir, la limosna. No es lo mismo. Aquí ya lo vimos según el derecho canónico que las intenciones se deben de pagar
por la intención, y obviamente esto se hace antes de misa. Y esto lo vamos a ver aquí también. Entonces, y generalmente las parroquias, ustedes ya vieron lo que dice el derecho, están obligados a llevar un control. Por eso en muchas parroquias se pide que acudan a la oficina. De hecho, en mi parroquia, con el cambio de párroco, porque antes se acostumbraba que estaba la lista y llegaban antes de misa y se apuntaban. Con el cambio de párroco quiso hacerlo más formal, como debería de ser, y pidió que todas las intenciones se apuntaran y fuera la persona a la oficina parroquial y ahí pidiera sus intenciones y pagara su estipendio. Pues costó mucho trabajo, de hecho aún cuesta porque la gente, bueno, ahorita lo vamos a ver porque es otra de los abusos. Entonces, no, en primer lugar tenemos que tener bien, y ya lo vimos, no es lo mismo el estipendio que yo doy por la intención de una misa que la ofrenda que yo doy dentro de la misa. Son cosas totalmente diferentes y a veces cometemos el error de mezclarlas. Otro abuso también, repetir muchas veces las mismas intenciones. Ya vimos que podemos poner por un lapso de tiempo, pero también hay gente que abusa. Dentro de mi parroquia yo he visto intenciones que tienen más de un mes y se repiten y las mismas. Recordemos que la intención de una misa es pedir por alguien y que debemos también darle la oportunidad a que otras personas pongan sus intenciones, porque ya vimos también que es un abuso que haya demasiadas intenciones dentro de la misa. Ese no es el ideal. Por eso las personas deben de poner 9 días, no sé, 3 días o un día, darle gracias en particular, pero también la gente abusa. Les digo, yo en mi parroquia he visto intenciones que están más de 2, 3 meses y pues debemos darle la oportunidad a otros. Y recordemos que podemos seguir pidiendo por esas personas, no necesitamos necesariamente que el sacerdote las diga. Si son, y sobre todo si son hermanos difuntos, pues tenemos ahí la oración colecta, cuando está el prefacio, entonces tenemos ahí esa oportunidad de decir, y muchas veces creemos que solamente es si las dice el padre, ahí cuando se cae el error eso de que solamente si las dice el padre es válidas. No, entonces también no abusar en repetir demasiado las mismas intenciones o prolongarlas por mucho tiempo esas intenciones. También se vuelve un abuso cuando se quiere llegar a la hora y con la intención de apuntar una intención. A veces ya empezó la misa y la gente de ahí está llamando o está hablándole al padre para que apunte una intención. Eso también es un abuso y aquí es parte de los laicos el tratar de evitarlo. Ser más formales en ese sentido, tener bien conscientes de todo esto y apuntarla antes. Mucha gente llega a la hora con la misa ya empezada o con el padre ya casi saliendo y ahí están que le pide una misa. Si tu intención es ofrecer una misa, alguna intención en particular, pues llega mucho antes de la misa o ve tu parroquia cuáles son los requisitos para apuntar las intenciones y respétalas y entiende el por qué. Es por eso también que quererte explicar el por qué a veces se pone unos horarios, se pone también o se fija también un monto. Ya lo vimos el por qué, está estipulado en el derecho canónico y sobre todo también un control sobre las intenciones. Y bueno, con esto vemos lo que es esta duda litúrgica acerca de las intenciones. Te quiero invitar, si tienes alguna duda litúrgica, déjala en mi comentario. También me puedes escribir a este correo católicovirtual624@gmail. Te pido por favor que si te gustaron estos videos y te interesaría seguir viéndolos, te suscribas a mis redes. Es Facebook, YouTube e Instagram. Estoy bajo el nombre de Católico Virtual 624. Te agradecería mucho que te suscribas, que le des un like y si tienes algún comentario, algún saludo, algo en particular, sobre todo en esto que estamos viendo de las dudas litúrgicas, pues nos las hagas llegar. Muchas gracias por ver este video. Paz y bien para todos y con el favor de Dios nos vemos en el siguiente video con una duda litúrgica. Paz y bien. Adiós.